Hola, hoy les vamos a dar a conocer las políticas fiscales y monetarias que se emplearon en Taiwán desde 1950 hasta la actualidad. Por un territorio de 36.000 kilómetros cuadrados y con 20 millones de habitantes, la experiencia de desarrollo de Taiwán constituye una de las más dinámicas de la historia creciente. Las maquinarias y el equipo eléctrico constituyen el principal rubro de exportación y de importación, lo que ejemplifica el alto grado de desarrollo de Taiwán. El dinámico proceso de crecimiento económico sustentado en las tasas de ahorro y de inversión muy altas. La maquinaria y el equipo eléctrico constituye el principal rubro de exportación y de importación, lo que ejemplifica el alto grado de desarrollo de Taiwán. El dinámico proceso de crecimiento económico sustentado en las tasas de ahorro e inversión muy altas se ha dado en un entorno de gran estabilidad de las variables macroeconómicas y de equilibrio fiscal. La gestión gubernamental, basada en una particular combinación de políticas macroeconómicas, industriales, comerciales y tecnológicas, ha sido un factor determinante del éxito taiwanés. En 1949, el gobierno del Partido Nacionalista se trasladó a Taiwán tras perder el control de la China continental a manos del Partido Comunista Chino. Entre los aspectos estructurales del modelo de desarrollo y de la política económica taiwanés destacan una burocracia desarrollista con fuerte autonomía y poder como resultado de la herencia de un Estado colonial fuerte y la inexistencia de una burguesía industrial nativa. La reforma agraria de principios de los años 50 que eliminó al sector terrateniente, la estabilidad institucional, la necesidad de un rápido crecimiento industrial para asegurar la capacidad de defensa nacional ante la República Popular China y sostener la legitimidad del gobierno ante los taiwaneses nativos. Una estructura industrial polarizada con grandes empresas, especialmente públicas, y una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas con fuerte sesgo exportador. También se dio lo que es la generación de elevadas tasas de ahorro, favorecidas de ciertos aspectos culturales y por la estructura institucional. Incentivos fiscales, política de tasa de interés reales positivas y relativamente altas, ausencia de déficits fiscales importantes, debilidad de los mecanismos de seguridad social. Una política económica que combinó estrategias comerciales e industriales nativas con una gestión de las variables macroeconómicas que privilegió la estabilidad de precios y el equilibrio presupuestario. La eliminación con base en la férrea militarización del régimen taiwanés de todas las fuentes de conflictos que pudieran entorpecer el objetivo del crecimiento industrial. Siguiendo con el tema, vamos a estudiar lo que ha sucedido durante la década de los años de los 50 hasta la actualidad. En la década de los 50, Taiwán tuvo unos antecedentes, podría decir, buenos, ya que heredó el coloniaje japonés y este era de base agrícola e industrial, que ayudó mucho para su proceso de desarrollo. Eh, Como sabemos, después de la situación de la posguerra, muchas, muchos problemas casi en la mayoría de países. Entre ellos estaba la alta inflación, desempleo, cabe recalcar que después de esta posguerra las empresas privadas que lograron sobrevivir, el gobierno se apropió de ellas, se expropió. Eh, para los años de 1949, Chiang Kai-shek tomó el poder y para contrarrestar toda esta situación aplicó medidas entre ellas la realización de planes cuatrienales que se aplicó en el año 1953. ¿Qué contenía este plan? Era fortalecer el sector agrícola y utilizar su excedente para el primer proceso de industrialización, podría decir así. ¿Y mediante qué? Mediante la aplicación de instrumentos. Estos instrumentos eran aplicación de políticas agrícolas y tecnológicas, acompañada de medidas impositivas y cambiarias. Además, también se aplicó la política de sustitución de importaciones. Aquí netamente estaba en las medidas arancelarias para proteger la industria nacional. Había también una activa concertación con el sector privado, es decir, tanto el gobierno como el sector privado se enfocaban en industrias como el plástico y la fibra sintética, y la concentración de gastos y de inversión eran para estas industrias en esa época. Estas medidas tuvo buenos resultados. En estos años el PIB logró crecer en un 8,5%, pero hubo ineficiencias en cuanto a lo que es la industria,
con respecto al sector externo, ya que era ineficiente en el precio y la calidad si comparábamos al sector externo. Entonces, estas ineficiencias había que corregir, lo cual veremos en los años posteriores. Bien, siguiendo la exposición, en la década de los 60 se presentó el siguiente. Un proceso de sustitución de importaciones de la industria alemana que estaba haciendo este agotamiento. Esto se debió porque el mercado interno estaba saturado, además había problemas con la balanza comercial. Entonces, debido a esto, desde la década de 1958 al 62, el gobierno tomó unas estrategias para impulsar las exportaciones de la industria liviana. Luego de la devaluación nominal del 60%, el mercado de cambio se unificó y el cambio nominal se mantuvo casi constante hasta la mitad de la década de los años 80. Se variaba así, pero no tantos, no muy significativamente, un poco raro. También se aplicó lo que es la liberalización comercial, pero esta liberalización comercial no era como tal y aplicada al 100%, ya que todavía eran controlados ciertos ítems de exportación y más del 40% de estos ítems superaban el 30% de aranceles. Entonces todavía había un proteccionismo. Existía también lo que es una política comercial dual. En esta política comercial dual estaban concentrados dos sectores: el sector exportador, que lo que buscaba era liberar sus medidas como libre utilización comercial. En cambio, los sectores infantes más intensivos en capital y tecnología, lo que se quería era reforzar las medidas proteccionistas. ¿Cómo se reforzaban estas medidas proteccionistas? Era a través del establecimiento de sobreprecios máximos. Para el año de 1960, el sobreprecio máximo era de 25% con respecto al sector externo, ¿no? Para 1973 el sobreprecio máximo era ya del solo 5%. Entonces, de esta manera lo que hacían los taiwaneses era disciplinarse en su producción, se exigían ponerle más valor agregado a su producción para ser competitivos con respecto al sector externo. De esta manera lo que quería Taiwán era insertarse en las grandes periferias de las transnacionales, desarrollar mejor sus productos. En cuanto a lo que es el sector externo, en el año 1965 hubo un establecimiento de zonas de procesamiento de exportaciones. Estas zonas de procesamiento de exportaciones dio empleo a un 5% de manufactura. Además de eso, también de dar empleo del 5% de manufactura, esto representaba el 6,5% de las exportaciones. También se intentó eliminar el carácter de enclave de las primeras inversiones productivas en las zonas de procesamiento de exportaciones. ¿Qué quiere decir aquí? Que las inversiones que se hacían en las zonas de procesamiento de exportación, es decir, los productos que se iban a exportar, estas inversiones no debían ser netamente extranjeras, sino que también el gobierno debería participar directamente, especialmente debería haber una participación nacional exclusivamente. Entonces, en esto se enfoca. El siguiente punto es un régimen especial de libre comercio para empresas ubicadas fuera de las zonas francas, especialmente para las que se dedican a la exportación. Todos estos puntos dieron unos resultados muy positivos para la economía de Taiwán, que veremos más después cuáles fueron esos resultados. También en la década de los 60 hubo lo que son incentivos financieros para los sectores exportadores. Entre ellos estaba conceder créditos a muy baja tasa de interés, tanto para el pre-embarque como para el post-embarque. De esta manera se trataba de ayudar a estas empresas exportadoras a surgir más en el mercado externo y abaratar sus costos. Además, también el gobierno era garante para estos créditos porque de esta manera ayudaba a solventar en caso de que existan incumplimientos de pago, tanto del comprador como del vendedor. También había lo que son los incentivos para la inversión extranjera directa. Entre estos incentivos era el condicionamiento de libre comercio. Se trataba de un poquito más sensibilizar estos puntos.
También había las principales áreas atractivas de inversión extranjera directa que el gobierno impulsaba, era la electrónica y la industria pesada. Cabe recalcar que aquí el gobierno sus gastos y su inversión lo hizo mayormente en lo que son industrias pesadas, establecimiento, la astillería, entre otros. También había años de excepción fiscal para estas empresas exportadoras. Bueno, todas estas medidas dieron resultados muy positivos. Entre ellos estaba un crecimiento económico del 9,5%. Comparado a los años anteriores, el PIB ha crecido en 1%, ya que anteriormente era el 8,5%. En sí, el PIB, si vemos el comportamiento, ha ido creciendo. En la tasa de inversión, antes era 20%, ahora es 25%. Es decir, las empresas extranjeras cada vez se interesaban más por invertir, especialmente en estas zonas de industrialización, que ayudaba no solo a la economía del país, sino también les hacía potencia a nivel global. También había un ahorro interno, creció, antes era 18%, ahora 25%, la gente tenía más salarios altos. Había también exportaciones, crecieron del 25%. El decenio dorado y la industria pesada. A principios de los 70, Taiwán encaró diversas dificultades, algunas producto de su propio crecimiento. Cuando su balanza comercial se tornó superavitaria, sus exportaciones comenzaron a sufrir amenazas de proteccionismo, en especial en Estados Unidos. Los salarios se incrementaron más rápidamente que los de sus competidores. Asimismo, el país experimentó serios reveses diplomáticos, por lo que debió retirarse de las Naciones Unidas en 1971 y sufrió los efectos del choque petrolero. El gobierno emprendió una política monetaria restrictiva junto con fuertes incrementos en los precios de insumos energéticos. Dio un renovado apoyo a la promoción de las exportaciones y acentuó más su esfuerzo en la promoción de las industrias internas de capital y tecnología a fin de aligerar la vulnerabilidad externa que evidenció la crisis del petróleo. Destacó la necesidad de avanzar en sectores seleccionados como petroquímica, maquinaria eléctrica, electrónica, instrumentos de precisión, terminales de computación, entre otros. Para ello se identificaron los subsectores susceptibles de ser desarrollados por empresas nacionales, los que requerían coinversiones con empresas públicas o extranjeras, y los que podían desarrollar un patrón mixto. Los principales instrumentos utilizados fueron los siguientes. Se desarrolló un amplísimo plan de obras públicas. Los principales instrumentos utilizados fueron los siguientes. Se desarrolló un amplísimo plan de obras públicas centrado en obras de infraestructura como ferrocarriles, energía nuclear, caminos y puertos, e industrias intensivas en capital como acero, petroquímica y astilleros. Cabe destacar que a partir de 1969 y especialmente en 1975 hasta 1983, el aporte de la inversión de capital de las empresas públicas a la formación bruta de capital fue muy superior a su participación en la producción industrial, lo que mostraba una fuerte concentración de las empresas estatales en sectores altamente intensivos en capital. Se produjo un cambio en la política comercial para producir significativamente la proporción de ítems sujetos a control de importaciones y a la vez incrementar el nivel promedio de protección nominal, y se incorporaron instrumentos arancelarios, protección temporal, al esquema de promoción de industrias infantiles. Los 80 registraron el efecto de problemas exógenos negativos que sumaron a las crecientes distorsiones internas. De los primeros destacan las repercusiones del segundo choque petrolero, aún mucho menos intensas que las de 1973, la ruptura de relaciones diplomáticas. Además, dado el acercamiento de este a la República Popular China, los embates proteccionistas de los países desarrollados y la dificultad creciente para observar tecnologías de punta mediante la importación de bienes de capital o contratos de licenciamiento. Por otro lado, se acentuó la presión estadounidense para aliviar el déficit comercial bilateral, liberalizar las importaciones de bienes, admitir el acceso a empresas extranjeras de servicios. Debido a los problemas internos sobresalieron la creciente pérdida de competitividad en los sectores intensivos en trabajo, dado el fuerte crecimiento de los salarios a partir de la segunda mitad de los 70. Y el creciente nivel de reservas externas
superior a los 85 millones de dólares en 1992, que generaba presiones inflacionarias como conclusión a un incremento especulativo del valor de propiedades y acciones. A continuación vamos a hablar sobre el avance hacia los sectores de punta. En la primera mitad de los años 80, la política económica se orientó al mejoramiento de la infraestructura física, al impulso adicional de ciertos sectores de la industria pesada y fundamentalmente al desarrollo de ventajas competitivas en ramas dinámicas. Los principales lineamientos de política en el Plan de Desarrollo de 1980 a 1989 fueron los siguientes: un intenso plan de inversión pública centrado en la creación de infraestructura y en menor medida en la expansión de industrias pesadas. Como segundo punto, la reproducción de los modelos de promoción de la industria infantil. Al hablar de industria infantil nos referimos a una industria naciente, la cual necesita de una cierta protección para que pueda surgir. En este caso, Taiwán combina la protección temporal de estas industrias y las medidas crediticias y fiscales, pero esta vez para nuevos sectores de industria de punta. En 1983 se eligen 8 industrias prioritarias, entre las que se destacan energía, informática, automatización, bioingeniería, tecnología de video e industrias médicas. Además, también se da el inicio de un amplio plan de política tecnológica orientado en gran medida al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas. Posteriormente también podemos ver en la siguiente diapositiva la incorporación de nuevos condicionamientos al otorgamiento de incentivos a la inversión relacionados con gastos en investigación, desarrollo y protección ambiental. La importancia de la política económica dirigida a los sectores de punta condujo a un cambio en la estructura de la producción y el comercio. En los 80 las exportaciones totales de Taiwán registraron una tasa anual promedio del 13%, las del sector de maquinaria eléctrica una tasa del 20% y la de los productos de informática y comunicaciones otra del 46%. En 1980 a 1989 el gasto en investigación y desarrollo no militar creció a una tasa superior al 20% anual. También se impulsó la creación de nuevos parques industriales dotados de infraestructura moderna. En 1978 se inauguró el primer parque industrial destinado a jóvenes empresarios y a fines de los años 80 ya se contaba con más de 70 zonas industriales exportadoras. Además, también se reforzaron los presupuestos de las instituciones de educación, de ciencia y tecnología. Es así que en 1973 se estableció el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial, ITRI, que incorporó a media docena de institutos de investigación tecnológicas con orientación sectorial. Posteriormente, en 1974, el ITRI creó el Servicio de Organización e Investigación Electrónica. El creciente interés por el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas también se manifiesta en la actividad del Laboratorio de Investigación en Industrias Mecánicas, que colabora con el sector productor de bienes de capital en el diseño de máquinas de control numérico. Posteriormente, en 1974, el ITRI creó el Servicio de Organización e Investigación Electrónica. El creciente interés por el desarrollo tecnológico de las pequeñas y medianas empresas también se manifiesta en la actividad del Laboratorio de Investigación en Industrias Mecánicas, que colabora con el sector productor de bienes de capital en el diseño de máquinas de control numérico. Hablaremos también de otras reformas que se tomaron o se realizaron en Taiwán. A partir de 1987 se emprendieron diversas acciones, entre las que se destacan las siguientes. Se introdujeron medidas orientadas a reducir el superávit comercial, especialmente con Estados Unidos. La medida más importante que se tomó fue la fuerte revaluación de la divisa taiwanesa con respecto al dólar, que en 1987 a 1989 alcanzó 35%. A partir de este último año, Taiwán adoptó un sistema de tipo de cambio flotante. Adicionalmente,
se emprendió una importante liberalización de las importaciones con un sesgo favorable a la compra de bienes y servicios provenientes de Estados Unidos. Se reforzaron las legislaciones relativas a la protección de la propiedad intelectual. En 1988 se flexibilizaron las restricciones sectoriales a la inversión extranjera directa, es decir, se relacionaron los sectores donde se admitía esta inversión extranjera directa, así como los que permanecían vedados de la misma. La presión internacional para la apertura del sector financiero y la necesidad interna de modernizarlo condujeron a un proceso de liberalización muy intenso, en el cual en los últimos años ha permitido la operación de nuevos bancos nacionales e internacionales. Esto con el fin o con el objetivo de convertir a Taiwán en una plaza financiera internacional. En 1984 se instrumentó un plan para privatizar las empresas públicas. Su puesta en marcha, sin embargo, fue extremadamente lenta y cuidadosa para evitar un efecto crowding out en el sector financiero. Las primeras etapas de este plan abarcaron a un conjunto reducido, aunque significativo, de las 101 empresas públicas y no incluyó a las vinculadas al área de defensa, a las monopólicas y a las de servicio público a gran escala. Además, otra importante política que se tomó fue que para incrementar la inversión interna, reducir el superávit comercial, estimular el crecimiento económico y generar la infraestructura física, humana, financiera necesaria para adentrarse en el círculo de los países desarrollados, el gobierno taiwanés anunció en 1990 un amplio plan sexenal de inversión pública por más de $300.000 millones, en particular para el sector de transporte y comunicaciones, así como para el desarrollo energético, urbano y vivienda, asistencia sanitaria, cultural y en educación. A pesar del intenso proceso de liberalización en todos los campos, Taiwán aún aplica políticas selectivas de promoción de sectores estratégicos y ha modificado los instrumentos de apoyo selectivo para hacerlos más compatibles con los sectores elegidos y con la necesidad de responder a las presiones externas y en educación. A pesar del intenso proceso de liberalización en todos los campos, Taiwán aún aplica políticas selectivas de promoción de sectores estratégicos y ha modificado los instrumentos de apoyo selectivo para hacerlos más compatibles con los sectores elegidos y con la necesidad de responder a las presiones externas. Vamos a hablar también sobre la política tecnológica en los años 80. A fines de los años 70, el gobierno taiwanés inició una activa política tecnológica que se articuló con los modelos de política industrial y comercial para las industrias infantiles. Los instrumentos relevantes de la política tecnológica taiwanesa de los últimos años son los siguientes: el Parque Industrial Científico de Hsinchu, destinado a empresas de alta tecnología, principalmente en los campos de electrónica. El mismo está dotado de una infraestructura muy moderna y cuenta con el apoyo de los institutos públicos de investigación allí ubicados. El parque de Hsinchu ha sido utilizado por las autoridades para atraer a los científicos taiwaneses residentes en otros países, ofreciéndoles a los mismos condiciones adecuadas para iniciar proyectos de alta tecnología. Además, el creciente apoyo tecnológico de las pymes. Este apoyo se da para atemperar la dificultad de estas unidades para estar al día en el desarrollo tecnológico. Se emprendieron dos estrategias centradas en la gestión de institutos públicos de investigación, la investigación colectiva y la difusión de tecnologías, a fin de contrarrestar la excesiva dependencia de las empresas taiwanesas de las instituciones de investigación pública. El gobierno incorporó en el Estatuto de Incentivo a la Inversión el requisito de efectuar gastos en investigación y desarrollo equivalentes a cierta proporción de la facturación. Las empresas que no cumplen tienen la opción de donar los fondos a las organizaciones públicas de investigación. También se da la intensificación de la facturación. Las empresas que no cumplen tienen la opción de donar los fondos a las organizaciones públicas de investigación.
También se da la intensificación de los esfuerzos para repatriar a los científicos y técnicos taiwaneses. El Parque Industrial Científico es un instrumento privilegiado para recuperar a los cerebros fugados. En 1983 se evaluó para los 2 años siguientes la demanda de científicos doctorados y se planificó el desarrollo y reclutamiento de esos recursos humanos, tanto en el país como en el extranjero. En 1984, el Consejo Nacional de Ciencia estableció una representación en el Valle de Silicio a fin de impulsar los flujos de información tecnológica. Este Valle de Silicio está situado en Estados Unidos, es uno de los parques industriales más importantes, se podría decir. Además, Taiwán desarrolló dos institutos de investigación, el Servicio de Organizaciones e Investigación Electrónica, ERSO, anteriormente mencionado, a cargo de la tecnología de hardware, mientras que el Instituto de la Industria de la Información para el software. Esto también permitió la instalación de talleres propios y posteriormente la comercialización de alta tecnología. Esto también permitió la instalación de talleres propios y posteriormente la comercialización de alta tecnología. Y para finalizar, compañeros, vamos a dar nuestras conclusiones. La política comercial y tecnológica, industrial también, se gestiona integralmente con el objetivo común de orientar la producción hacia sectores de mayor valor agregado e imprimir mayor eficacia en la inserción internacional de la nación. Como segunda conclusión, las políticas de incentivos generalmente están condicionadas a criterios de reciprocidad, por lo que el sector privado se compromete a cumplir ciertas metas referentes a la cantidad producida, precios de venta, contenido nacional, gasto en tecnología, etc. Como tercera conclusión se da, la coherencia y eficacia de las políticas de desarrollo se sustentan fundamentalmente en la estabilidad y relativa autonomía de la burocracia desarrollista bien consolidada. Taiwán se caracteriza por la instrumentación de políticas de desarrollo activas en el marco de estrategias macroeconómicas muy equilibradas en materia fiscal y monetaria. Además, la importancia de las pequeñas y medianas empresas ha supuesto ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se encuentra la importancia de las pequeñas y medianas empresas ha supuesto ventajas e inconvenientes. Entre las primeras se encuentran el efecto positivo en la distribución del ingreso y formación de distritos industriales muy dinámicos. Además, también la política de incentivos a la inversión extranjera directa ha sido mucho más selectiva y rigurosa que en otras experiencias. La política tecnológica ha prestado atención a la generación de una oferta adecuada de tecnología y a impulsar su demanda. Especial atención se otorgó asimismo a las instituciones que vinculan la oferta y la demanda de tecnología, combatiendo las imperfecciones del mercado referidas al acceso a la información y las barreras a la entrada de la actividad tecnológica. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Dentro de las crisis que sufrió Taiwán, tenemos las siguientes. Como primera crisis del Estrecho de Taiwán. La crisis del Estrecho de Taiwán, también conocida o llamada como la crisis del 54 al 59 o crisis del Formosa, más tarde también denominada primera crisis del Estrecho de Taiwán, debido al estallido de dos crisis posteriores en el mismo estrecho. Fue un periodo bélico vivido durante un corto tiempo entre la República de China y la República Popular de China. La crisis fue generada debido a que tras el fin de la Guerra Civil China, el gobierno nacionalista se exilió de la China continental para situar su gobierno en la isla de Taiwán, también conocida como Formosa, quedando entonces el Estrecho de Taiwán como frontera entre la China nacionalista y la China comunista. Estados Unidos dijo no querer involucrarse en esta disputa, pero tras la Guerra de Corea propuso la neutralización del estrecho, lo que significaba desmilitarizarla para prevenir conflictos, ya que veían imposible la recuperación de la China continental, la comunista, por parte de las tropas de Chiang Kai-shek.
El conflicto comenzó cuando las tropas del Ejército Popular de Liberación del Ejército de China Comunista atacó la isla de Quemoy, territorio de la República de China. Así comenzó el conflicto, que duraría 7 meses y 3 semanas, ante lo que la República Popular China se retirase al ver que sus esfuerzos eran inútiles debido al apoyo estadounidense a los últimos territorios de China insular. La segunda crisis del estrecho de Taiwán se refiere al conflicto ocurrido entre agosto y septiembre de 1958, que enfrentó a las fuerzas de la República Popular de China y a las fuerzas de la República de China. Finalmente, tras semanas de enfrentamiento, cesó el fuego y la República Popular de China se retiró, al igual que hizo con el conflicto del periodo del 54 al 55, denominada la primera crisis del estrecho de Taiwán. El conflicto comenzó con el bombardeo de la artillería 823 el 23 de agosto de 1958, cuando el Ejército Popular de Liberación inició un intenso bombardeo de artillería contra las islas de Quemoy. Las tropas de la República de China en Quemoy se atrincheraron y luego devolvieron el fuego. En el intenso tiroteo, aproximadamente 2.500 soldados de la República de China y 200 soldados de la República Popular de China murieron. Este conflicto fue la continuación de la primera crisis del estrecho de Taiwán, que había comenzado inmediatamente después de la Guerra de Corea. Las nacionalistas chinas habían comenzado a construir fuertes defensivos en la isla de Quemoy y el cercano archipiélago de Matsu. En 1954 comenzaron a disputar artillería tanto Quemoy y algunas de las islas Matsu cercanas. Dio una respuesta estadounidense en favor de la República de China, en la que estaba que la administración estadounidense respondió a la petición de ayuda a la República de China de acuerdo con sus obligaciones en el Tratado de Defensa Mutua, que se había ratificado en 1954. El presidente ordenó el refuerzo de la séptima flota de Estados Unidos en el área y mandó buques de guerra estadounidense para ayudar al gobierno nacionalista china para proteger las líneas de suministro de las islas. La tercera crisis del estrecho de Taiwán se refiere al conflicto armado ocurrido en este estrecho por tercera vez en el siglo XX. Este concretamente se sitúa a finales del mismo, entre los años 1995 y 1996. La crisis ocurrió debido a que la República Popular de China consiguió sus políticas de una sola China. Dirigió una primera tanda de misiles balísticos contra la República de China como aviso y demostración de poder. Más tarde, una segunda tanda sería lanzada a comienzos del año siguiente, en 1996. La República Popular de China, quien salió vencedora de la Guerra Civil China, se considera la heredera política de la anterior República de China y por tanto se ve a la actual República de China como un desafío hacia este estatus, cosa que demuestra al considerarla una provincia propia y en que para ellos el conflicto vino por la intención de ley de independizar este territorio. La primera emisión del nuevo dólar fue el 15 de junio de 1949 para sustituir al antiguo dólar taiwanés con una tasa de cambio. La meta de este nuevo dólar fue terminar con la hiperinflación que sufría Taiwán y China durante la Guerra Civil China. Unos meses después, el gobierno de la República de China, bajo el mandato del actual presidente, que el mismo que fue derrotado por los comunistas chinos y retirados a Taiwán. De acuerdo con la regulación sobre la tasa de cambio entre los nuevos dólares taiwanés y la moneda fiduciaria en la República de China, la tasa de cambio se fijó en 3 taiwanés por un yuan de plata y nunca se cambió a pesar de las décadas de inflación. A pesar de que el yuan de plata era la principal moneda del curso legal, era imposible comprarla, venderla o usarla, por lo que no existía de cara al público. En julio del 2000, el nuevo dólar se estableció como moneda oficial de la República de China, sustituyéndose al yuan de plata. Al mismo tiempo, el Banco de China sustituyó como Banco Central de la República de China Taiwán, el mismo que empezó a emitir billetes denominados nuevos dólares, y los antiguos billetes del Banco de Taiwán se retiraron de circulación. Taiwán es una de las economías más dinámicas del mundo. Dentro de esta se encuentra en el puesto 17 en ser la mayor economía mundial, en el puesto 14 de mayor exportador, en el puesto 16 como mayor importador. Taiwán tiene la tercera reserva de divisas más grande del mundo. También se puede considerar que es uno de los 4 tigres de Asia junto con Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.
Taiwán tiene importantes ventajas competitivas. En la industria manufacturera es el segundo mayor productor mundial de hardware. Los servicios sustituyeron el 69% del PIB taiwanés. Las principales actividades de este sector incluyen las operaciones de venta al por mayor y al por menor, ocupando un 18,49% del PIB. Los bienes raíces y las empresas de arrendamiento financiero ocupan 9,08%, los servicios financieros y de seguros 6,35%, entre otros. Las pequeñas y medianas empresas dentro de lo que es Taiwán representan casi el 98% de todas las empresas de este país, el mismo que juega un papel importante en la economía taiwanesa. Las empresas taiwanesas son las mayores proveedoras del mundo de monitores de ordenador y líderes en la fabricación de ordenadores, aunque ahora la mayor parte del montaje final de estos productos se produce en el exterior, por lo general en China.